Buenas tardes, mi nombre es Daniela Sánchez, pertenezco al grupo de Ingeniería Ambiental. A continuación les voy a dar a conocer la práctica virtual, el cual se realizó en la finca Cosmopolitana. Bueno, manejo de residuos naturales, de recursos naturales renovables, presentado por mi nombre Daniela Sánchez Beltrán, a la tutora Ángela Patricia Álvarez. La introducción, como podemos ver, dice que es actualmente el manejo de los recursos naturales es un tema que va tomando más poder en todos los sectores económicos del país, bajo la premisa de la conservación del mismo por medio de su uso racional y responsable. Un ejemplo, podemos ver que en el departamento de Meta se tiene una finca declarada como una reserva con una historia interesante. Sus inicios se derivan desde los años 1650, cuando se reducía una pequeña porción de bosque. Los procesos de la empresa de la finca La Cosmopolitana. Tenemos el proceso de la huerta orgánica, donde tenemos como entradas el estiércol, el pasto, restos de poda, restos de cosecha y desechos frutales. Las salidas, pues el abono orgánico que nos dan estos desechos. El proceso de porcicultura, tenemos como entradas el forraje que se le dan a los cerdos, el desecho de estos cerdos, el cerdo y el concentrado. Como salidas tenemos la carne, el estiércol y orina. Este lo utiliza para un biodigestor y para larvas de moscas. El proceso de avicultura, como son los patos en este caso. Entradas tenemos el concentrado, la larva de moscas que se le dan y los desechos de comida. Las salidas tenemos como los huevos, la carne para el consumo humano que es ahí en el restaurante de la finca y el estiércol. También encontramos el proceso de avicultura, las gallinas. Las entradas sería el concentrado, el bore y el chonque que les da a estos animales para su proceso. Y salidas tenemos lo que ya nos dan ellos, los huevos, la carne para el consumo, agua de poceta para su sostenimiento, para riego de lechuguilla. Tenemos el proceso de secador solar. Tenemos como entradas las frutas y las plantas, el cual se procesan para un buen secado. Salidas tenemos las frutas deshidratadas y sus extractos, como lo que son lo de las piñas. Proceso biodigestor, tenemos a entradas el estiércol, de los bovinos y los porcinos. Y salidas tenemos el gas metano que va al proceso biodigestor. El proceso de petar. Tenemos las aguas residuales, las domésticas que se dan dentro de la finca para el consumo. Salidas tenemos el agua tratada. Proceso de pozos, las entradas tenemos alevino, las cachamas, las mojarras, el yamú y la carpa, el cual se encuentra dentro de 4 pozos cachameros. Salidas para el consumo humano ahí del restaurante de la finca. Tenemos un plano de los procesos de energías alternativas. Tenemos el biodigestor. Tenemos aquí una entrada de material orgánico, como podemos observar en la imagen, tanques de producción de gas, la válvula del control y la salida del gas ya procesado. Tenemos la turbina para el agua de tratada. Tenemos la matriz de impactos. Como podemos observar, tenemos en la parte ambiental tenemos los procesos que dijimos anteriormente. Y en la parte social tenemos lo que es el restaurante, kiosco y bar, y la parte de turismo y recreación y de educación ambiental. Tenemos el impacto ambiental, sería la generación de residuos orgánicos. La naturaleza sería impacto beneficioso. El proceso de porcicultura sería los malos olores, el consumo del agua, la generación de residuos sólidos y líquidos. Sería como un impacto perjudicial. Para el proceso de avicultura, en este caso los patos, serían los malos olores, el consumo de agua, la generación de residuos y líquidos que también nos impactan eso, como un impacto perjudicial. En el sentido de las gallinas, también los malos olores, el consumo de agua, generación de residuos y líquidos, sólidos y líquidos.
Secador solar, en este caso sería la optimización de recursos, un impacto beneficioso. En el proceso de pozos, el uso del suelo y consumo de recursos naturales. En el proceso biodigestor, optimización de recursos. En el proceso del apetar, optimización de recursos. En el restaurante, en la parte social, restaurante, kiosco y bar, tendríamos el consumo de agua, la energía y generación de recursos como un impacto ambiental. Y en la parte de turismo y recreación y educación ambiental tenemos el consumo de agua, energía y generación de residuos. La propuesta de mejoramiento. Como descripción actual tenemos, teniendo en cuenta las características de la finca y el uso que le dan actualmente a los recursos, como lo es en este caso el agua, la generación de biogás, elaboración de abonos orgánicos, cosechas de productos y tratamiento de las aguas residuales. Como lo vemos en una necesidad que salta a la vista como resultado de la visita, es el mantenimiento correctivo y mejores estructurales que permitan optimizar la eficiencia del biodigestor. Como podemos observar en la imagen, tenemos el estado actual de biodigestor. Se encuentra en este momento en muy malas condiciones. Para hilar este tipo de proyectos, ya como barrera de este biodigestor, tienen sembrada una especie de cerca viva con un árbol llamado limón swingle, el cual posee espinas de gran tamaño, por lo que el plástico está muy deteriorado y no se está garantizando la contención del gas, por lo que la eficacia del proyecto no es la adecuada. De acuerdo con el guía, indicó que actualmente se estaban utilizando gas propano, ya que no cuenta con los residuos suficientes para producir el volumen del gas necesario, puesto que las cocheras de los porcinos no se tienen conectadas con el biodigestor. Los consumos dentro de la finca La Cosmopolitana, actualmente no se tienen los datos del caudal que se maneja en estos momentos, ya que la cantidad de animales porcinos y bovinos varía. Por lo tanto, dentro de la propuesta de consumo se presenta la necesidad de poder aprovechar el 100% de los heces que se generan. Tenemos como barrera poder podar los árboles de limón que se tienen actualmente para evitar el deterioro del plástico y construir un kiosco con guauda y tejas de trapez azul para proteger este debido proyecto. Dando como finalización a esta práctica que se realizó en la finca cosmopolitana, damos por terminado este proceso. Anexé unas fotografías del día de la práctica donde aparecemos todos en sus debidos procesos de la finca. Agradezco mucho su atención, muchas gracias.